El patrimonio. Se entiende como patrimonio al conjunto de derechos, obligaciones y bienes pertenecientes a una misma persona y que son valuables en dinero. Otro concepto de patrimonio se refiere a que es un conjunto de acciones, derechos y obligaciones que tienen como titular a un determinado subconjunto de acciones, derechos y obligaciones que tienen como titular a un determinado sujeto que ejercita estos derechos conforme a una legislación que lo apoye. Elementos del patrimonio. Se pueden distinguir dos clases de elementos constitutivos del patrimonio. Un elemento activo que consiste en los derechos, como por ejemplo el disfrutar de la cosa. Un elemento pasivo, que se traduce en el conjunto de obligaciones a cargo de la persona que detenta un patrimonio, como por ejemplo el pago de impuestos y tributos, así como la conservación del bien. Los bienes. El libro segundo del Código Civil destinado a regular los bienes. Al respecto se establece en el artículo 74 que son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derechos. El bien es toda cosa que sirve para satisfacer las necesidades de las personas, tiene un valor económico y formando parte del patrimonio, es apto para el ejercicio de las relaciones de derecho. El derecho moderno señala que un bien se considera como tal cuando sea objeto de un derecho que sobre ellas recae e ingresan de esta manera dentro del patrimonio personal. El Código Civil indica: son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derechos. Todo bien debe cumplir los siguientes requisitos: que presten determinada utilidad sirviendo para algo y satisfaciendo una necesidad, que sean susceptibles de apropiación, o sea, que ofrezcan la posibilidad. Por ejemplo, la fe se considera una cosa y no un bien, pues es idealmente palpable, pero no puede transformarse en un bien, pues no es susceptible de adquisición. Que no se encuentren excluidos del comercio humano y que por ello tengan carácter negociable, por ejemplo, la luna. Los derechos reales. Derecho real es el derecho que recae sobre una cosa, de la cual es titular una persona, quien es el que hace uso de ese poder según las prerrogativas que te brinda la ley. Por ejemplo, el derecho que tiene el titular. Otro concepto establece que derecho real es el derecho que autoriza a su titular a obtener ciertas ventajas económicas de una cosa. Clasificación de los derechos reales. El Código Civil vigente clasifica los derechos reales en sus artículos 105 a 286 de la siguiente manera. Cosa propia. El derecho de propiedad, considerado como el derecho real por excelencia, es un derecho de goce y total disposición de la cosa que le es propia, con todas las garantías que ofrece la ley. B. Derechos reales sobre cosa ajena. Se subdivide a su vez de simple goce y disfrute y de garantía. El derecho de simple goce y disfrute es el derecho de usufructo, de uso, de habitación, de servidumbre. Son derechos que otorgan al titular la facultad de servirse total o parcialmente de servirse del bien ajeno. El derecho y la hipoteca. Caracteres de los derechos reales. A. Es un derecho inmediato, porque desde el punto de vista interno y económico, la suma de poderes que se ejercitan es una potestad directa, inmediata y realizable, con la facultad de prescindir de cualquier otra persona, ajena. Es decir, por ejemplo, para vender un inmueble no se necesita la autorización de una autoridad competente. B. Es un derecho de persecución, porque la persecución es la facultad que tiene el titular de un derecho real para perseguir las cosas donde. De este modo, el propietario de un bien puede reivindicarlo frente a otro poseedor, pero solo en materia inmobiliaria, ya que en cuestión de muebles el derecho de persecución es inoperante, en virtud de lo reglado por el artículo 100 del Código Civil, que establece que la posesión de buena fe vale por título de salvo prueba en contrario. El derecho de persecución se encuentra en situaciones como, por ejemplo, en el caso de que si un inmueble hipotecado o bien mueble sujeto a registro es enajenado por el deudor, el acreedor hipotecario puede dirigirse contra dicho bien,
aun si se encontrara en manos del hipotecario, puede dirigirse contra dicho bien, aun si se encontrara en manos de un tercero adquiriente, y lograr que el derecho real beneficie al titular de la acreencia. En cambio, cuando un deudor enajena un inmueble que no está gravado por la hipoteca, el acreedor no tiene derecho de persecución contra los bienes de su deudor. El acreedor no tiene derecho de persecución contra los bienes de su deudor. El acreedor sin garantía real carece de derecho de persecución. C. Derecho de preferencia. Es la facultad de que está investido el titular de un derecho real para excluir del cobro de una obligación a todos los otros acreedores. El derecho de preferencia se manifiesta sobre todo en la hipoteca, cuando se hace preciso distribuir el valor del inmueble o mueble sujeto a registro hipotecado. Los acreedores hipotecarios, en consideración a su titularidad, la hipoteca, son pagados preferentemente en relación a los acreedores quirografarios. La posesión. Es importante no confundir la posesión con la propiedad, pues la propiedad es el derecho, según el artículo 105 del Código Civil, que establece que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, mientras que la posesión, según el artículo 87 del Código Civil, es el poder de hecho ejercido sobre una cosa. Concepto de posesión. Para unos autores la palabra posesión tiene su origen en el prefijo po, unido a la palabra sedere, que significa sentarse. Así, establecerse en un lugar seguro o sobre una cosa. Una corriente más moderna señala que la palabra posesión deriva de posee o de la palabra pote, que significa sentirse señor, es decir, se ejerce sobre la cosa un poder señorial, esto es, que el poseedor tiene una cosa para poder usarla, gozarla y aprovecharla. Elementos de la posesión. Se puede afirmar que son dos los elementos de la posesión, por un lado el corpus y por el otro lado el animus. El corpus consiste en el poder de hecho que ejerce el sujeto sobre un bien y constituye el elemento material de la posesión. El animus, en cambio, es la voluntad y el deseo de tener la cosa como propietario. La detentación. No siempre debe poseer la cosa el dueño o propietario de manera directa, pues puede también una persona ajena a este derecho poseer la cosa, aunque en forma temporal, como una especie de intermediario entre el dueño verdadero y la cosa objeto del derecho real. Él tiene un bien y lo detenta, pero sin el ánimo de pasar por propietario o poseedor del mismo, reconociendo en otro el derecho titular. La detentación se lleva a cabo en conocimiento del dueño. El detentador tiene en su poder la cosa, pero no es dueño de esos derechos, por lo tanto no es poseedor. La detentación surge siempre de una situación jurídica, por lo tanto, el detentador reconoce el derecho real del propietario, mientras que el poseedor se considera como propietario de la cosa. El título puede ser de diversa naturaleza: un contrato como el depósito o arrendamiento, una decisión judicial como la que pone la cosa embargada en manos de un depositario, una norma legal como la que faculta al representante legal de un menor para ejercer poderes de hecho sobre los bienes de éste. Diferencias con la posesión. La detentación o tenencia es una forma de posesión precaria, aunque de carácter muy limitado. Por ello debemos señalar algunas diferencias entre ambas. Por su origen, la posesión nace como un poder de hecho, la detentación como un poder de derecho. Por sus elementos, la posesión cuenta con dos elementos, el corpus y el animus. En la detentación únicamente se ejercita el corpus. Por sus efectos, el efecto principal de la posesión es la adquisición de la propiedad a través de la usucapión. La detentación no produce efecto alguno con el paso del tiempo. Tal es el caso que mencionamos de la usucapión, que sí produce efectos con el tiempo, y el destino o depositario de un bien que aunque pase el tiempo no produce ningún efecto jurídico. La buena fe y la mala fe en la posesión. El poseedor lo es de buena fe cuando erróneamente cree haberse convertido en propietario porque ignora los vicios del título en cuya virtud ha adquirido.
El artículo 93, en su primer parágrafo, señala que el poseedor es de buena fe cuando cree haber adquirido del verdadero propietario o titula la cosa o el derecho. La buena fe aparece en este artículo como un elemento psicológico de ignorancia o de error que se padece por parte del poseedor. Vicios de la posesión. Para que la posesión sea útil es necesario que reúna ciertos requisitos. De acuerdo con la doctrina, es posesión útil aquella que se ha obtenido sin clandestinidad y violencia. La posesión es viciosa cuando se la adquirió contra el régimen de paz y de respeto, que precisamente es uno de los aspectos que se tiene en cuenta para fundar la protección que se le otorga. De esta manera, los vicios que puedan afectar a la posesión constituyen defectos o taras que la perjudican y la desmejoran fundamentalmente. Clandestinidad. El acto será clandestino cuando se lo ejercita de manera oculta, sigilosa, de quienes pudieran oponerse a su realización. En la posesión no debe existir clandestinidad. El artículo 135 del Código Civil señala que los actos clandestinos no fundan posesión sino desde el momento en que ha cesado la clandestinidad. En tal sentido, que al amparo de este artículo, la publicidad en la posesión es necesaria e importante, puesto que la situación sobre la cosa debe ser conocida por todas las personas, sobre todo por quienes tuvieran algún interés sobre dicho bien. Violencia. Toda persona que, valiéndose de la fuerza, las amenazas o el empleo de otra fuerza, una cosa, no puede hacer valer esta violencia para usucapir frente al propietario que la haya desposeído. Tanto la clandestinidad como la violencia son vicios temporales. Cuando cesa la violencia y desaparece la clandestinidad, la posesión es útil, consiste en su generalidad en la coacción moral o fiel su voluntad a favor de quien la ejerce. La violencia puede ser material o moral, siendo por lo tanto indiferente para calificarla que el poseedor actual sea sacado de la cosa por la fuerza física o mediante amenazas contra su integridad corporal o la de su familia. La violencia es un vicio relativo por ser invocado únicamente por quien la padeció, y no así por terceros. Es también de carácter temporal porque dura un determinado tiempo. Al cesar esta comienza la posesión útil. La discontinuidad significa que en el acto posesorio existen interrupciones frecuentes y que alteran la norma. Lo normal y corriente es que los actos que se realizan sobre las cosas se los ejercite de manera regular y sucesiva. El derecho de propiedad. La propiedad ocupa una posición central en los derechos reales, por cuanto todas las corrientes doctrinales encuentran en la propiedad el ejercicio de un derecho pleno sobre la cosa. Concepto. La propiedad es un derecho real que confiere a su titular el máximo de facultades posibles sobre una cosa determinada. El Código Civil vigente en el artículo 105 conceptúa la propiedad como permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. El derecho de propiedad también se halla protegido por la Constitución Política del Estado en su artículo 56, inciso 1, que establece que toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Artículo 56. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Numeral 2. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Numeral 3. Se garantiza el hereditaria. Otro concepto establece que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal que no se haga un uso prohibitivo por las leyes. Características del derecho de propiedad. Entre las características del derecho de propiedad podemos señalar la siguiente. Es un derecho completo. El titular del derecho se halla facultado para ejercitar sobre la cosa todas las atribuciones que se encuentren enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico.
El propietario en consecuencia puede cumplir sobre la cosa actos materiales y obtener toda la unidad posible, ya sea en el orden económico o en la satisfacción de las necesidades. Es igualmente un derecho totalmente protegido por la ley, tanto frente al Estado como frente a los particulares. Fundamentalmente, la Constitución política del Estado consagra el derecho a la propiedad. Podría atentar contra tal principio, salvando los casos de excepción reconocidos por la misma ley. En cuanto a la protección de la propiedad frente a los particulares, le otorga al propietario el derecho de proteger la cosa contra los despojos, molestias, etc. Es un derecho exclusivo. Es un derecho exclusivo. El carácter de exclusivo se manifiesta en el sentido de que únicamente será el propietario que se beneficie con la suma de poderes que ofrezca la cosa. No requiere para ello de la participación o colaboración de ninguna otra persona. El derecho que el no ejercicio del derecho de propiedad no comporta en sí misma una causa de extinción de la propiedad. Sobre este particular podemos indicar que aunque el titular no ejerza el derecho que la ley le asigna, éste puede recuperar en cualquier momento el bien que le ha sido arrebatado, de acuerdo a lo que manda el Código Civil, en lo que dice: el propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad. A su vez, el artículo 1453 establece que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posea o la detenta. Puede reivindicarla de quien la posea o la detenta. Sistema de adquisición de la propiedad inmueble. Sistema de adquisición de la propiedad son los métodos y procedimientos con que ella se adquiere. Según el artículo 110 del Código Civil, se establece que: artículo 110. Se adquiere por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley. Modo de adquirir la propiedad por usucapión. El sistema de adquirir la propiedad por medio de la posesión es la usucapión. Adquirir la propiedad por medio de la posesión es la usucapión. Se entiende que la usucapión es un modo de adquirir la propiedad mediante la posesión prolongada. La usucapión no es solo un modo de adquirir la propiedad, sino también, y con mayor frecuencia, una manera de consolidar el derecho de propiedad. De pérdida o destrucción del título, no puede presentar la prueba de su derecho. Inciso A. Posesión. Como ya hemos dicho, la posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa que denoten la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, como se menciona adquirir la usucapión, porque se requiere que el que posee la cosa actúe como si fuera el dueño de la misma. Inciso B. Posesión no viciosa. Para que la posesión conduzca a la usucapión, la posesión debe estar libre de vicios, es decir, que los vicios de la posesión debe estar libre de vicios, es decir, que los vicios de la posesión, que son la clandestinidad y la violencia, no deben estar presentes en el proceso de usucapión. Al respecto, el artículo 135 del Código Civil establece que la posesión violenta o clandestina no funda usucapión, sino desde el dignidad. Inciso C. Cumplimiento del plazo. Tiene que ver con la posesión no interrumpida y completada por el tiempo que señale la ley. Clases de usucapión. Usucapión ordinaria. Usucapión ordinaria. El periodo útil para la usucapión señale la ley. Clases de usucapión. Usucapión ordinaria. Usucapión ordinaria. El periodo útil para la usucapión es de 5 años. En el caso de la cosa, objeto de la usucapión, haya llegado al usucapiente por transferencia que se haya ido acompañada de la buena fe del adquiriente y que derive de un título que, aunque provenga del no propietario, sea idóneo para transferir la propiedad. Artículo 134. Usucapión quinquenal u ordinaria. Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a favor poseyéndolo durante 5 años. Usucapión extraordinaria.
Está reglamentada por el artículo 138 del Código Civil y establece posesión durante 10 años. Esto nos quiere decir que la posesión, incluso de mala fe, lleva a adquirir la propiedad por usucapión. En este sentido se aplica el argumento establecido por el principio de la función social de la propiedad, justificando de esta forma el adjudicar la propiedad a quien durante tanto tiempo, 10 años, haya dedicado su atención sobre el bien, traduciéndose así una especie de recompensa o reconocimiento por la comunidad en su favor, y al mismo tiempo se constituye en una sanción al propietario negligente o descuidado que en el transcurso de tan largo periodo desatendió sus deberes sobre la cosa. Modo de adquirir la propiedad por efecto de los contratos. Se entiende por contrato un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que generan derechos y obligaciones. Contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Adquisición de la propiedad por la sucesión. Otro modo de adquirir la propiedad es por medio de la sucesión, por causa de muerte. Esta sucesión puede ser por testamento o sí. Por testamento. Se denomina sucesión testamentaria o testada, aquella que trae su origen en la voluntad del decujus, que se expresa en un acto especial llamado testamento, cuya noción nos la da el artículo 1112 del Código Civil, que dice en su parágrafo 1, por un acto revocable de última voluntad, una persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte, dentro de lo permitido por la ley, para que ese acto tenga efecto después de su muerte. Ab intestato. Si la propiedad no se adquiere por el testamento, se adquiere por el ministerio de la ley. Sucede así en el caso de la sucesión intestada. Desde el instante del fallecimiento, el heredero es de pleno derecho el propietario de los bienes de la sucesión. Sistema de propiedad mueble. El derecho de propiedad de los bienes muebles se encuentra protegida, aunque de manera muy limitada, en el Código Civil vigente, el cual permite recuperar al dueño de un bien mueble lo que le pertenece. Por posesión. La adquisición de la propiedad mueble está insertada en el Código Civil. La adquisición de la propiedad mueble está insertada en el Código Civil vigente y dice que la propiedad de los bienes muebles se adquiere por posesión, pero solo si está de por medio la buena fe. La posesión en el caso de los bienes muebles, tratándose de posesión de buena fe, tiene un especial la adquisición del derecho de propiedad y está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Artículo 110. La posesión vale por título. La posesión de buena fe de los muebles corporales vale por título de propiedad, salvo la prueba contraria. Pérdida de la propiedad. El Código Civil vigente establece los modos de adquirir la propiedad, la posesión, ocupación, accesión, sucesión por defecto de los contratos. Sin embargo, poco dice de manera expresa sobre los modos o formas de pérdida de la propiedad. Sin embargo, diremos que son la destrucción material, la destrucción jurídica, caducidad, la destrucción material, la destrucción jurídica, caducidad de la propiedad, renuncia del derecho de propiedad, transferencia del derecho, cesión involuntaria y por disposición emanada de la autoridad. Destrucción material. Se entiende que hay destrucción material cuando la cosa desaparece. Sin embargo, en este punto es importante aclarar la diferencia entre la destrucción de los bienes muebles e inmuebles. Al respecto podemos señalar que la destrucción material de los muebles es por lo general completa. Tal es el caso de un incendio, ya que la desaparición del bien mueble implica su destrucción. Los bienes inmuebles podemos señalar que es imposible de concebir la destrucción de los bienes inmuebles, en atención a que todo inmueble conserva la porción del suelo donde se asienta. Es decir, la cosa pudo haber desaparecido materialmente, pero aún se conserva el derecho sobre el suelo. Destrucción jurídica. Ocurre cuando el derecho propietario se convierte en un derecho de crédito. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de que un tercero produzca la destrucción de la cosa, que desaparecida la misma, también desaparecerá el derecho de propiedad.
pero como consecuencia aparece el derecho de crédito, plasmado en el derecho de percibir la indemnización correspondiente por el daño sufrido. Transferencia del derecho. La transferencia del derecho consiste en la transmisión de la propiedad por un hecho voluntario. Esta transmisión, llamada en términos jurídicos enajenación, consiste en la transmisión de un derecho de la persona que es titular a otra. En consecuencia, se produce una persona y por consiguiente la adquisición por parte de otra. El ejemplo típico de esta clase de pérdida de propiedad se da a través de un contrato de compra-venta, siendo un requisito siempre exigible el de la voluntad de las partes, teniendo como única excepción el caso de las hipotecas. El derecho real sobre cosas ajenas es aquel que ejercen quienes no son propietarios del bien, pero se hallan debidamente autorizados por los titulares del derecho para ejercer un derecho real sobre el bien que, como se dijo anteriormente, no es suyo. El usufructo. El usufructo es el derecho de usar y disfrutar de cosas ajenas, dejando a salvo su sustancia. Otro concepto indica que es el derecho de usar y gozar de una cosa, cuya propiedad pertenece a otro, con tal de que no se altere su sustancia. Derechos del usufructuario. El usufructuario tiene el derecho al uso y goce de la cosa, y de la cosa. En el caso de los frutos naturales, se puede mencionar el de la cosecha, y en el caso de los frutos civiles, un arrendamiento o la hipoteca sobre el mismo usufructo. Puede ceder el derecho de usufructo a otra persona, siempre y cuando esto esté permitido en el documento por el cual el propietario cede en calidad de usufructo la cosa. Levantar un inventario sobre los bienes sujetos al usufructo. Debe otorgar al propietario una garantía, a no ser que quede eximido por voluntad del dueño de la cosa, misma que debe quedar plasmada en el acto constitutivo. El usufructuario está obligado a responder por los gastos ordinarios, es decir, por los gastos de mantenimiento de la cosa. El usufructuario está obligado a cuidar las cosas que reciben usufructo como un buen padre de familia. Derecho del propietario. El propietario tiene el ius abutendi, es decir, la facultad de disponer su propiedad. Puede también reclamar jurídicamente, contar actos que demuestren el ejercicio abusivo por parte del usufructuario. Tiene también el derecho de propiedad sobre los tesoros que se encuentren en el bien con arreglo a las disposiciones legales sobre la materia. Obligaciones del propietario. Tiene la obligación de hacer las reparaciones extraordinarias que se demanden. Debe respetar los derechos del usufructuario. Extinción del usufructo. El usufructo se extingue por el incumplimiento del término, sea el tiempo fijado por las personas o por el que establece un máximo de 30 años para las personas colectivas. Por prescripción, de 30 años para las personas colectivas. Por prescripción, es decir, no hacer uso del derecho de usufructo en 5 años. Esto traduce en que el bien ha quedado abandonado y desocupado. Por consolidación, en la persona del usufructuario, es decir, cuando éste se transforma en propietario. Denuncia del usufructuario. Por abuso que el usufructuario haga sobre el bien dado en usufructo. El uso y habitación. El derecho real de uso es la facultad de servirse de la cosa ajena y de tomar sobre sus frutos lo preciso para las necesidades propias y las de la familia. Por lo tanto, el habitador, por citar un ejemplo. Y en el caso del uso, el usuario no podrá utilizar los animales existentes para acarreo de cosas o aprovechar su lana o leche. El derecho real de habitación es la facultad de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. Características del derecho de uso y habitación. Son derechos vitalicios, es decir, no pueden durar más que la vida del titular. Se los establece únicamente a favor de personas individuales, a diferencia con el usufructo, que se lo puede hacer recaer sobre personas colectivas. De documento público. Se debe prestar el correspondiente inventario. Derechos reales de garantía. Los derechos reales sobre cosa ajena se ejercitan de dos formas. La primera usando y gozando, y la segunda sujetando el valor de la cosa ajena para asegurar el cumplimiento de un derecho de crédito. La hipoteca es un derecho real constituido en garantía de una obligación sobre bienes que pertenecen en la posesión de su dueño. Caracteres de la hipoteca. Es un derecho real, porque recae sobre un bien
y goza del derecho de persecución y de preferencia. Recae sobre bienes. Puede recaer sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles sujetos a registro. Los bienes que pueden ser hipotecables son los bienes inmuebles y los bienes muebles sujetos a registro. Requiere de inscripción. Para su validez, necesariamente reales, objeto de darle la publicidad correspondiente, establecer el lugar de preferencia y sufrirá sus efectos contra terceros a partir de ese momento. Es importante tomar en cuenta que la hipoteca solo queda perfeccionada al momento de la correspondiente inscripción. Es solemne porque requiere que se constituya a través de instrumento público. La pignoración es el contrato por el cual el acreedor recibe la cosa mueble o inmueble que sirve de garantía y tiene la facultad de retenerla hasta que se extinga el crédito, pudiendo iniciar, en caso de incumplimiento, un proceso judicial para cobrar lo adeudado, dado en garantía. El Código Civil establece que la pignoración de muebles se llama prenda y la de inmuebles anticresis. La prenda. La prenda es un derecho real de garantía, por cuya virtud el deudor entrega al acreedor, para seguridad de su crédito, la posesión efectiva de un bien, hecho real que le permite conservarlo en su poder hasta el pago de la deuda. Condiciones de validez de la prenda. Tiene que existir un contrato como manifestación de voluntad del deudor. Debe existir además la desposesión. Esto quiere decir que es necesario la entrega de la cosa prendada, ya que esto brinda la seguridad al acreedor de que después el dador pueda disponer la cosa a favor de otra persona. Derecho de retención. El contrato de prenda confiere al acreedor el derecho de retener la cosa. No se puede pedir la restitución de la cosa si antes no han sido íntegramente pagadas. La restitución, el deudor tiene que haber cubierto su obligación previamente, que es la de pagarla, momento en el que recién nace el derecho de pedir la restitución de la cosa. La anticresis es un derecho real establecido sobre inmuebles que pasan a poder del acreedor en garantía de una obligación. Es el derecho real en virtud del cual una persona llamada propietario le otorga a otra llamada anticresista la posesión de un bien inmueble a cambio de un monto de dinero, que le será devuelto en su totalidad sin pagar interés. Inscripción de la anticresis. Los contratos anticresis para su validez y formación